Me voy a hacer de cuenta que están todos. Nata, si estás hablando no se te escucha. No, no, estaba esperando que entren. Está nomás. Estoy anotando la formulita por, porque sí, no hay contexto. Esa es una y la otra es... Perdón si me tiembla la mano, es lo que hay. Eh, por las dudas, esta la C es molaridad. Eh, Concentración. claro. Lo, Nata, tengo una pregunta antes de que empecemos a hacer esto porque tengo el culo lleno de preguntas. decime. Eh, Recién la Cele me dice que hay que hacer algo con Infoestat para el trabajo final. ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque no entiendo un culo. No tengo idea, pero depende, porque cada uno tiene como que procesar los datos que tiene de acuerdo a qué es lo que quiere saber, ¿no? Sí, acá me Entonces, dice que es que, y porque me dice que me iba a pasar el trabajo para que yo haga eso de Infoestat, y le digo, pero ¿qué tengo que hacer ahí? Y me dice ver si hay significancia o no, la diferencia, pero ¿de qué le pongo? O sea, no entiendo. no me acuerdo bien cómo se hace, pero creo que era el cálculo de lo que es la varianza y la desviación estándar. Como que eso vos tenés que hacerlo. No me acuerdo si al 95 o al 99%. Todo eso es de lo que vieron ustedes en diseño experimental. No sé si lo vieron. Yo no hice diseño experimental todavía, así que no sé. Ah, bueno. Ahí es donde aprenden a usar Infostat, digamos. Si no, tenía que No. preguntarle a la profe de última mañana como para hacerlo, que se tomen la clase ¿Y para hay eso, clases? digamos. No tengo idea. Lara me pregunté y le dije que pregunte, pero no tengo idea. Ya pregunté, pero todavía no contesto. Eh, así que no, sí, no tengo idea, digamos. Bien, acá de potencial hídrico, alguna duda particular que tengan. De todas formas, vamos a hacer un par de ejercicios como para que vayan viendo. No, por lo menos. Hagamos los ejercicios. Bueno, Hagamos ese del jardinero que siempre lo ponen y yo nunca lo entiendo. Yo quería ver el primer ejercicio, el anterior, el del jardinero. No sé si te acordás que era con la concentración y... no sé si se los O sea, acuerdan era... o tienen los datos, pues yo no tengo eso, los parciales, digamos. No me dejaron ni Yo no sacarle tengo... fotos a las basuras. Eh, no, no tengo de eso, digamos. Eh, no, no los tengo, digamos. ¿Será el problema 3? Yo tengo unos datos aquí. Ay, pero no sé si es. O el problema 4, algo así salía en el parcial. El que tengas, todo sirve, como para ir viendo. Para en física común. Lo que yo no tengo es el enunciado, porque viste que la profe no nos dejó sacar fotos ni nada. Sí, no importa, con que tenga los datos Te más o menos vamos viendo. te paso por WhatsApp la foto. Bueno, dale, dale. Bueno, mientras tanto, lo más importante que tienen que tener como en cuenta es saber bien qué es lo que les están preguntando, ¿no? Porque si bien por ahí es un poco complicado resolverlos, ¿no? Utilizando estas dos fórmulas deberían saber todo, digamos. O sea, con esto ustedes pueden sacar todos los datos. En el caso del potencial hídrico, ¿cierto? Donde ustedes suman el de presión y el de soluto o potencial osmótico, como le quieran decir, ustedes van a tener siempre
el primero, ¿cierto? Que va a ser para la solución. Y luego van a tener otro que va a ser para, no sé, por ejemplo, la célula o un pedazo de raíz o lo que sea que tengan que meter allá adentro, ¿no? Entonces ustedes siempre van a tener dos, porque estos son los que se tienen que igualar en algún momento. El potencial de presión, siempre, pero siempre va a ser cero en la solución, a menos que tenga alguna característica extraña, pero la profe no hizo mucho hincapié en eso, así que en la solución siempre tienen que tomar como que eso es cero, ¿verdad? Y el potencial de soluto o potencial osmótico puede ser de dos formas. O les dan directamente el dato, o probablemente si no les den directamente lo que sería acá la concentración molar, ¿cierto? Los moles y la sustancia que van a estar trabajando. Ponele si es un azúcar, si es una sal o lo que sea. Y bueno, esta formulita ustedes cuando la estén trabajando, ¿cierto? Para sacar este dato, puede ser la concentración de soluto de la solución o puede ser la de la célula, ¿cierto? Porque así como acá tenemos dos datos, acá también, o sea, depende qué es lo que dice el enunciado y qué es lo que necesitan sacar. También lo que puede llegar a pasar es que ustedes les pregunten cuál es el potencial osmótico de la célula o de la solución y que ustedes tengan que usar todos estos datos, pero de forma inversa, ¿no? Siempre y son cuatro las cosas que tienen que saber, ¿cierto? Los moles, la constante de los gases que era 0,082 si no me equivoco, la temperatura que va en Kelvin y el índice de disociación que depende si es un azúcar, por ejemplo, esto es 1, si es una sal, por ejemplo, como el cloruro de sodio, ¿cierto? Este coeficiente va a ser 2 porque cuando uno esto lo pone en agua, por un lado te queda el sodio con carga positiva y por otro lado te queda el cloro con carga negativa, ¿no? O sea, este también sería acá. O puede ser de coeficiente 3 cuando tenés otros compuestos más especiales, por decirle, no sé, un cloruro cálcico, ¿cierto? Vamos a inventar compuestos, ¿no? Vieron que calcio tiene valencia 2, ¿no? Entonces se uniría con cloro, pero con dos moléculas. Entonces cuando ustedes lo pongan en agua van a tener calcio por un lado y van a tener dos moléculas de cloro, ¿no? Por eso se dice que si disocian tres tendrían un átomo acá y dos átomos acá, o sea sería 3. Eso es lo que les da a ustedes el número 2 o el número 3. En otro tipo de sales funciona distinto, pero bueno, las que van a utilizar en los ejemplos son básicamente eso, que pueden ser estos tres casos. Un azúcar que no se disocian, ya sea, no sé, sacarosa, no sé, manosa o la que pongan en los ejercicios, no suele variar mucho. Cloruro de sodio o cloruro de potasio o lo que sea que les pongan se disocia siempre en dos. Por ejemplo, cloruro de potasio sería así, ¿cierto? KCl. También se disociaría en dos. Y bueno, este otro compuesto también puede cambiar también. Pero siempre y cuando sepan más o menos cómo es la formulita o las valencias que tenga el metal que ustedes van a estar utilizando, van a saber en cuánto se disocia. El sodio, ¿cierto? Tiene valencia 1. El calcio tiene valencia 2. Entonces, eso es lo que te voy a decir con cuántos otros átomos se va a estar juntando. Eh, ah. Bueno. Bueno, eso. Espero que quede más o menos claro, lo voy a borrar. Necesito lugar. Eh, bueno, hubiera usado Photoshop. Ahí les digo bien los datos del ejercicio que me pasaron. ¿Cuál es el que querían ver? Que me pasaron varias fotos. El del jardinero, creo que dijo Carlos, Mm, que fue el primero que te pase, ese más largo, que plantaba el árbol, no sé qué cosa. el que dice problema 6, ¿puede ser? A ver, espera.
creo que sí. Problema 7. No, el que dice problema 4. Problema 4. O no, no, el problema 6, tenés razón, no había ¿Ese? leído. Ah, dale, dale. Bien, Nata, espera. Sí, ¿Puedo decirle a la Jackie que ingrese? sí, Porque ella cualquiera. estaba perdida con tu ejercicio. Sí, Vale, cualquiera. ahí le vi. Oh, no sé, puede no se hace más grande la goma de borrar. Ya le avisé. Ya me conté. Bueno, de todas formas lo estoy grabando esto, así que se los voy a pasar, ¿no? Bueno, Eh, dale. bien, el ejercicio este del jardinero, no me acuerdo bien cómo es el enunciado, pero básicamente les decía, ¿cierto? Que ustedes tenían un suelo que era 0,1 molar de cloruro de sodio, ¿cierto? No, se ve para el culo. Me dan un minuto que cambio para Photoshop. Una cagada Paint. Sí, ahí se ve. Sí, sí se ve. Buenísimo. Bueno, vuelvo a anotar lo mismo. Voy a re grande la letra. Bueno, entonces tenemos el potencial disoluto, ¿cierto? Potencial hídrico, digo, que es la suma del potencial de presión más el potencial de soluto, ¿cierto? Y por otro lado, tenemos la otra formulita, ¿cierto? El potencial de soluto. Eh, disculpen que ande lento, es lo que hay. No importa tanto el orden de la fórmula, ¿no? La función es la misma. Entonces íbamos a tener que el ejercicio ese del jardinero partía de que tenían un suelo, ¿cierto? Que era 0,1 molar de cloruro de sodio. ¿Qué nos dice? Bueno, la temperatura, ¿cierto? Era de 20 Celsius. Que pasado a Kelvin sería 293, ¿verdad? Bien, con eso estamos. Y por otro lado, lo que íbamos a tener eran las condiciones de la planta, ¿no? Por un lado estaba lo de la raíz. En la raíz tenemos un potencial de presión de 11 bares y un potencial de soluto de 0,75. Ese 0,75 era, estoy casi seguro que era molar, si no me equivoco. Era molar y era sacarosa. O sea que no es en teoría potencial de soluto, sino que era
los iones que tenía dentro la raíz. Partimos con ese, después hacemos el otro, el de la hoja, que es básicamente lo mismo, ¿no? Bueno, con estos datos que tenemos acá, de lo que sería las sales que hay en el suelo y la temperatura del ambiente, nosotros ya podemos utilizar esta primera fórmula. Que básicamente lo que hay que hacer es, sería esto, ¿cierto? El potencial de soluto, ¿cierto? De la solución o el suelo, ¿verdad? Porque es lo que estamos analizando en este momento. Primero el signo negativo, ¿no? Porque si no les va a dar todo para el culo, digamos. La concentración, ¿cierto? Molar, 0,1 molar. La constante de los gases, 0,082 si no me equivoco. Si no, ya le tacho un 0, es lo mismo. 293, que es la temperatura en Kelvin, ¿cierto? Esta es la constante de los gases. Esta es la molaridad de la... pongo iones, ¿no? Porque podría ser tanto sales como podría ser un azúcar o depende. Temperatura concentración. Ah, bueno, y por último, el índice de disociación, ¿cierto? Como acá dijimos que es cloruro de sodio, ¿no? Sabemos que se va a partir a la mitad. Entonces, acá sería 2. Ahí les digo cuánto me da de resultado. Bueno, todo este chorizo de fórmula, lo que cuando la calculo en verdad lo que me va a dar es de 4,8. ¿Cierto? Perdón, no es bar. Todo esto sería lo que no me sale para potencial osmótico, ¿cierto? O potencial de sales, no me acuerdo cómo decía. De soluto. Te falta el negativo, ¿no? Sí, tenés razón. Potencial de soluto o osmótico. Bien. Acá ustedes tienen el primer dato, ¿verdad? Menos 4,8. Que eso es lo que tendrían ustedes de potencial de soluto en el suelo. Ahora, el potencial hídrico del suelo, ustedes lo van a tener que... El potencial de presión ya sabemos que todo lo que sea soluciones en recipientes abiertos siempre va a ser 0. Y a eso hay que sumarle este 4,8 que acabamos de calcular. Y bueno, como esto siempre es 0, el potencial hídrico en la solución o el suelo, ¿cierto? Es básicamente lo mismo que el osmótico. Entonces menos 4,8, ¿verdad? Este es el primer dato entonces que vamos a tener que corresponde a esto. Oculto esto un ratito. Bien, entonces en el suelo vamos a tener que el potencial de soluto es menos 4,8 y el potencial hídrico es menos 4,8. Bueno, y por los dos lo anoto, potencial de presión o de pared, este es 0. Todo esto, como les digo recién, es para el tema de suelo. Entonces vamos a separar. Ahora en raíz es básicamente lo mismo, ¿no? Porque acá tenemos el potencial de presión y solamente nos dan la concentración molar que tenemos de sacarosa en la raíz, ¿verdad? Entonces hacer otra vez lo mismo. Vamos a calcular el potencial de soluto y es siempre siguiendo la formulita, ¿no? La constante en este caso sería 1, ¿no? Porque es un azúcar, no es una sal. La concentración era 0,75. Este es un punto. La constante de los gases 0,0082 y la temperatura era 293. Acá hay un punto por lo menos. Ahí les digo cuánto me da esto. Es un solo 0 acá.
Me da, -18 te da. sí, menos 18, que esta ya sí es el potencial de soluto. Esto ya sí. Bien. Entonces, ahora sí tenemos los dos datos para calcular el potencial hídrico, ¿verdad? El potencial de soluto es menos 18. Y el potencial hídrico era esa sumita que hacíamos, ¿cierto? 11 bares de potencial de pareo de presión, que este siempre es positivo, o sea, sería más 11. Supongo que tiene un paréntesis, ¿verdad? Más 11. Y esto hay que sumarle el potencial de soluto o potencial osmótico, ¿cierto? Que es de menos 18. Yo os recomiendo que siempre lo trabajen así en paréntesis, porque si bien acá es una suma, no afecta, digamos, lo que sería este signo del de soluto. Pero sí cambia, por ejemplo, si ustedes quisieran saber el potencial de soluto o el potencial de presión a partir del potencial hídrico, ¿cierto? Cuando ustedes lo despejen, esto se volvería menos, y este menos con este otro menos se volvería más. Entonces, yo al menos prefiero trabajarlo así en paréntesis. Y bueno, el potencial entonces de este es de 7, menos 7, digamos. Bueno, acá entre este otro dato entonces tenemos menos 7, y el anterior nos daba menos 4,8, ¿verdad? Entonces, si nosotros los ponemos, ¿cierto? Este es el del suelo. Y el potencial hídrico. Esto es la raíz. Bien, básicamente el agua lo que va a ser ir en esta dirección. Porque recordemos que, ¿cierto? El cero, que sería el agua pura, es como el máximo valor que puede haber, digamos. Lo que tiene el agua pura es que nunca va a poder absorber agua, digamos. O sea, nunca vamos a tener que el agua fluya hacia esta dirección, ¿no? Siempre va a fluir desde el cero hacia números cada vez más negativos. Por ejemplo, a menos 2, de menos 2 fluiría a menos 3. Pero por ejemplo, de menos 3 nunca podría fluir hasta cero, a menos que haya alguna otra condición que lo afecte, ¿no? Pero naturalmente esto no debería pasar. La osmosis no funciona así, digamos. Siempre va a ir hacia donde vos tengas una mayor concentración de sales. Y fíjense cómo estas concentraciones de sales se representa básicamente acá también, ¿no? Porque por ejemplo, en el suelo nosotros tenemos que es 0,1 molar. En cambio en la raíz tenemos que es 0,75 molar. Si bien este 5, bueno, capaz los confunde, es básicamente decir 0,1 y el otro es 0,7. Este es básicamente 7 veces más grande, ¿no? Entonces tiene sentido que el número sea más grande. Fíjense que acá, si nosotros solamente tenemos en cuenta el potencial de soluto, es menos 18, ¿no? En cambio acá el potencial de soluto es menos 4,8. Y los dos están a la misma temperatura, los dos están a 20 grados. Entonces, lo que ustedes van a tener es que mientras mayor concentración tengan de sales o de azúcares o de lo que sea, mayor va a ser la cantidad. Y por otro lado, también tener en cuenta de si se disocia o no se disocia este ion. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos 0,1, pero se disocia en 2, ¿verdad? Así que es básicamente como si tuviéramos 0,2 acá. Así que bueno, este 0,7 no es realmente 7 veces más grande, a menos que esto también fuera de la misma naturaleza, de la misma sal o de algo que también se disocia en dos partes. Bien, ahí oculto esto. Bueno, entonces acá básicamente vamos a tener las respuestas, ¿cierto? Que eran el potencial hídrico de esta quedaba en menos 4,8 y el potencial hídrico de este quedaba en 7 de la raíz. Voy a poner acá para que no se confundan. Bien, esos son los dos resultados que teníamos, ¿verdad? Y si les preguntaban, bueno, esto hacia acá iba el agua. Porque este es mucho mayor, digamos, que este otro, ¿no? Menos 7 siempre... Hagan de cuenta que ustedes deben plata, ¿verdad? No es lo mismo deber 100 pesos que deber 1000 pesos. La planta siempre va a ir como hacia la deuda más grande, digamos. Y los otros datos que tenían ustedes era para el tema de hoja.
En la hoja tenían un potencial de pared o de presión de 6 bares. Puede ser bares, megapascales, acá la unidad como que no importa tanto porque siempre se manejan con equivalencias, ¿viste? Depende de... Capaz depende un poco más si lo están aplicando realmente a un proyecto, una investigación o algo, pero acá estos efectos prácticos, ya sea que se los den en bares, megapascal o lo que sea, lo trabajan así normal, no le den mucha pelota, más que de última anotar qué unidad están qué unidad están haciendo. Y en este otro caso, el potencial de soluto de la hoja era de 0,85 molar, ¿cierto? Y también de sacarosa. Es hacer otra vez lo mismo, ¿no? El potencial de soluto, esto era -1, ¿no? Porque es una sal, perdón, es un azúcar, esto no se disocia. 0,85 la molaridad, 293 que era la temperatura en Kelvin y la constante. Bueno, acá me da que es de -20. -20,4, pero no importa. A menos que... No, sí, la verdad no importa. Y ya por último, lo que nos queda es calcular otra vez el potencial de, en este caso, de la hoja, ¿verdad? El potencial de presión ya sabíamos que era de 6. Potencial de presión. Esto vamos a dejar en paréntesis, ¿cierto? Pues positivo. Más el potencial de osmótico, que era de -20. -20 más 6 da -14. Entonces este es el potencial hídrico que ustedes van a tener en la hoja. Y fíjense cómo este dato es incluso más negativo acá que lo de la raíz, ¿verdad? Potencial este de la hoja. Bueno, -14 anoté, ¿verdad? Ya me olvidé. Sí. Fíjense cómo el agua que estaba en el suelo va desde aquí hacia acá, porque es -7, y desde esta raíz va hacia acá, porque -14 es mucho más grande que -7, es literalmente el doble, digamos. Ahora, en una planta sana siempre deberían tener ustedes que el potencial de raíz debería ser menor que el potencial de la hoja, ¿no? Porque sabemos que hacia las hojas siempre está ocurriendo transpiración y todo. Entonces por eso es que también el potencial de pared es mucho más bajo. Acá tenemos que era de 6, mientras que en el de la hoja teníamos que era de 11. En la raíz, perdón, digo, era de 11. Esto está dado por la cantidad de agua que tienen como acumulada dentro de la vacuola, ¿cierto? A medida que se va acumulando agua en la vacuola, es como si ustedes inflaran un globo adentro de una taza o de algún recipiente. Va a llegar un punto en el que ustedes al irlo soplando van a notar que cada vez cuesta más inflarlo. Y es básicamente lo que se representa en este número. Lo voy a dibujar como para que me entiendan un poquito más, ¿no? Imaginen que tienen, no sé, una taza y adentro tienen un globo que está más o menos desinflado. A medida que ustedes empiecen a entrar el aire, van a tener que va a empezar a ocupar más espacio de la taza, ¿no? Y cuando empieza a chocar con estas paredes hacen presión contra el globo. No es que literalmente le estén presionando porque la taza no se va a deformar ni va a cambiar de forma, ¿no? Pero a medida que el aire intente ingresar, esta pared va a querer ir hacia acá y se va a chocar con algo que no puede moverlo. Que es lo que pasa básicamente dentro de las células vegetales, porque como saben, las células vegetales tienen la pared celular que es muy dura. Y esto sería básicamente la vacuola, ¿cierto? E incluso podría empujar lo que sería el protoplasto, ¿no? ¿Cierto? Lo que sería la membrana celular, todo eso contra las paredes celulares. Pero nunca va a ser más duro que estas paredes celulares. Entonces básicamente eso, cuando ustedes tienen esa vacuola o la célula básicamente desinflada, acá es cuando tenemos un potencial de presión de 0. Pero cuando tienen muchísima agua dentro de la célula, va a empezar a chocar con la pared celular y acá es cuando empieza a aumentar ese potencial. Por ejemplo, no sé, 11 bares. Depende. Por eso es que esto básicamente, este numerito refleja como la cantidad de agua que tienen dentro de la célula. Bien.
Y el otro ejemplo que daba, la segunda pregunta es el del jardinero, era básicamente qué pasaba si en vez de 0,1 era 0,2 molar, ¿verdad? Eh, lo voy a calcular, ¿no? Como para que sigamos... acá, para este caso sería 0,2 molar el suelo. Lo cálculo de abeja nomás porque es literalmente el doble que el anterior, ¿no? Si acá 0,1, al ser 0,2 habría que multiplicarlo por 2, pero bueno. Como Eso estaba en el es... parcial, ¿no, Nata? Disculpa. Sí, seguro ni le cambian los datos, así que es básicamente el mismo. Como era una sal, ¿cierto? Ah, Lo que sería la I es 2. La concentración, en este caso, bueno, va a ser 0,2. La temperatura sigue siendo la misma, 293. Y la constante de los gases. Lo cálculo, pero es literalmente lo mismo. Ahí está. Me da 9,6. No sé, vale, potencial de presión. Este es el potencial de soluto. Y el potencial de hídrico del suelo, ¿no? Sería otra vez 0, el potencial de pared, porque bueno, ya dijimos que normalmente es cuando es una solución o algo que está al aire libre, no tiene potencial de pared. Porque justamente lo que pasaba con el ejemplo este del globo en la taza. En el suelo nosotros no tenemos nada que esté como presionando al agua que está con lo que uno está regando o lo que sea. Y tenemos el menos 9,6 bares del potencial de soluto, ¿cierto? Este es el potencial de soluto. Así que bueno, acá tenemos que esto es menos 9,6 bares. En este otro caso, fíjense que acá tenemos menos 9,6, pero la raíz nosotros teníamos que era de menos 7, si no me equivoco. Menos 7, el potencial hídrico que tenía. Entonces en este caso de la raíz intentaría ir hacia el suelo. Así que bueno, básicamente si ustedes tuviesen este potencial hídrico en el suelo y este en la planta se moriría porque no le ingresaría agua, y si no ingresa agua en la planta y no le circula, como que no puede haber planta, digamos. Casi toda la naturaleza de estos ejercicios es básicamente la misma. A lo mucho lo que puede llegar a pasar es que en vez de preguntarles directamente el potencial hídrico de la raíz o algo así, bueno, ya sabíamos que era de 7, ¿verdad? Menos 7. Imagínense que no sabemos qué molaridad tiene. Y sabemos que en vez de sacarosa, digamos que dentro de la raíz teníamos, no sé, cloruro de sodio, ¿cierto? Es básicamente hacer lo mismo. Decíamos que esto era igual a esta fórmula, ¿verdad? Entonces vamos reemplazando. Este es menos 7, ¿no? O sea, lo acabo de marcar acá. Como es cloruro de sodio, ¿no? Este numerito va a ser el 2. Esta concentración es la que yo no sé todavía, ¿cierto? Es la que estamos buscando. La constante de los gases es siempre la misma. Y la temperatura sigue siendo lo mismo del ejercicio, ¿cierto? 293. Lo que nosotros podemos hacer acá es esto. Dejamos el menos 7 acá y lo vamos a dividir en todo esto otro que estaba multiplicado, ¿cierto? En menos 2 por 0,082 por 293. Y acá quedaría lo que nosotros no sabemos, que es la concentración, ¿cierto? Que esto está en moles. Menos 7 dividido en 0,082 por 2 por 293. Bueno, como acá tenemos menos y menos, ¿cierto? El resultado va a ser positivo y me da de 0,14. Bueno, 0,1456 y más números, ¿no? Este sería, por ejemplo, la molaridad que tendríamos en esa planta en cuanto a cloruro de sodio, ¿verdad? O también lo podemos hacer haciendo cuenta que en lugar de esto, lo que tenemos acá es un azúcar, ¿cierto? O sea, volvamos otra vez al ejemplo de sacarosa. Si tenemos sacarosa, ¿cierto? Este en lugar de 2 sería 1. Ahí lo borro.
Bueno, imaginemos si fuera sacarosa, hacemos otra vez el mismo cálculo y lo que daría sería 0,29, por ejemplo. Y bueno, es básicamente así como podrían utilizar esta fórmula, digamos, para hacer como el proceso contrario, ¿no? No sé si tienen alguna otra pregunta como de esto. No, yo no. Yo con eso entendí, eso era lo que me faltaba. Lo que hiciste vos con la molaridad, no me acordaba. Viste que nos pidió en un ejercicio, en Sí, el sí. parcial. Y bueno, y por ejemplo, si usáramos el de este ejercicio, ¿cierto? Yo usé el -7 porque era el... En realidad yo me confundí. Acabo de usar el hídrico, digamos. El potencial que tenía acá no era de 7, era... Creo que decía menos 18. Pero bueno, es lo mismo, ¿cierto? O sea, acá sería un 18, ¿cierto? 18. Y mire, si lo calculan así tal cual, acá me tendría que dar más o menos 0,85, que eran los moles que decía el ejercicio. Ahí les digo cuánto me da. Eh, 0,082, 1,93, 0,70, 0,49, va, 0,749. Y si se fijan acá arriba, cuando me lo habían dictado el ejercicio, era, claro, el de la raíz era de 0,75, ¿se acuerdan? Y el de la hoja era el de 0,85. Ven si yo uso el de la hoja, ¿cierto? Que ese me había dado menos 20, ¿puede ser? Sí, -20 dio eso. Bueno, si acá usaran menos 20, lo que les daría, sí, 0,8324. No importa, ¿no? Nunca les va a dar tan exacto como cuando lo hacen la primera vez, pero si se fijan es básicamente el mismo número. 0,83 a 0,85, ¿no? Pues tiene que ver que también yo cuando lo anoté no lo anoté con todas las milésimas. Me decía creo que 20,04, algo así, y ahí sí les daría. Bueno, la llamada me sale como que ya va a terminar. No sé si alguna otra cosa quisieran resolver o que viéramos otro ejercicio por las dudas. No, Sí, de por la teoría, más o menos, orientarnos qué se podría preguntar. escúchame, Nata. Sí. La Jackie tiene dudas sobre clorofila, el trabajo práctico, ¿viste? Yo creo que mañana hay que presentarlo, ¿no? Ah, eso que les preguntaba del CRA, ¿puede ser? No. Eh, Sí, no, no sé, yo ni los vi. No sé cómo. sí, nos pregunta sobre qué tenemos que sacar, las absorbancias y ¿cómo se llama? O sea, ella nos da los datos de las absorbancias, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos que determinar la fórmula, con la fórmula que está ahí arriba. Pero en las preguntas 2, por ejemplo, yo lo hice, pero no sé cómo contestar esas preguntas. No sé si ¿Tenés las ahí la contesté bien pregunta? tampoco. Che, Nata. Hola, Nata, ¿cómo Hola. estás? Sí, ¿Todo bien? todo tranquilo. Nata, ¿no podrías hacer de vuelta un nuevo Meet o algo porque se va a acabar? Y sí, tengo varias dudas sobre el trabajo, sobre Bueno, qué hay que entregar. Y es como que estoy más perdidaza que otra cosa. Si bien hice los ejercicios, resolví, tengo resuelto, pero es una cuestión de interpretación, creo yo, y quiero ver si voy bien o voy mal. mira, con lo que les puedo ayudar ahí del trabajo, era eso que habíamos visto durante la clase, ¿no? Que era como Ah, que hacían el cálculo de superficie foliar y todas esas huevadas, ¿no? ahí en el último ejercicio, Sí. dice que dice, ay, ya lo tengo el ejercicio. Dado los pesos de las hojas dibujadas para calcular el área foliar. Eso lo hacemos en base al peso de la hoja que nosotros ya pesamos ahí.
Claro, usemos estos minutitos, si se corta ya les llamo de vuelta, ¿les parece? Ok. Claro, los datos Esa que es una ustedes tienen regla que de tener, tres. sí, son como una serie de reglas de tres, digamos. Lo primero que Sí, ustedes tienen que hacer es el peso de la hoja, ¿verdad? No sé qué, algunos si me tira algún dato de cuánto les pesaba. 2,13. Bien, 2,13 gramos, ¿verdad? ¿De dónde sacas eso, Jackie? Es de lo que habían Mi pesado en hoja. el laboratorio. Cada uno Ah, de tenía tu su hoja. propia Pensé que hoja. estabas sacando los datos del trabajo. No, bueno, Lo que tienen pasa una es que ahí hoja, no está ¿cierto? el dato de la hoja. No, pero por eso yo lo saqué como la regla de tres, porque viste que te dan los datos de los pesos de las hojas dibujadas para calcular la área foliar. Te dice que el cuadrado de un centímetro, Sí, pero o sea, el necesitas el cuadrado es peso de de un la hoja. centímetro, y te dice que el peso es de 120 miligramos, y de ahí te da el peso de cada una de las hojas, de los tratamientos uno, 2 y 3, y con eso tenés que hacer la regla de tres. Ah, en el trabajo estaban los pesos. Claro, Claro, pero Ah, vos bien. necesitas, en una de las reglas, necesitas el peso de la hoja. Por eso quería saber si se lo utiliza el peso de la hoja que lo tomamos del práctico. Mira, no creo que lo puedan mm, hacer tal cual, digamos, pues tendrían que usar superficies imaginarias, ¿no? Porque no, como los datos que les hemos dado son como inventados, digamos, no tenemos cuánto pesaba el contorno de las hojas o cosas así, ¿no? Pero el funcionamiento de este sistema, por las dudas si te sirve, es, vos pesás una hoja, ¿cierto? Una hoja fresca sería esta. O la hoja real, como le quieres decir, ¿cierto? Lo que vos vas a hacer, eso, lo vas a dibujar, ¿verdad? Imaginen que es un lápiz. Vos eso lo vas a dibujar en una hoja de papel. A esto vos lo vas a recortar, ¿cierto? Ponga la imaginación una tijera. Y te va a quedar una hoja que debería ser básicamente igual a esta. O sea, en teoría estas dos son la misma. En tamaño, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? De este mismo papel también vas a recortar un cuadradito que sea de 1 centímetro por 1 centímetro, ¿cierto? De 1 por 1. Y vas a hacer dos cosas. Primero, pesar esta hoja. Y pesar esto. Peso de 1 por 1 en hoja. Esto es un H. Con esos tres datos, vos vas a tener que, por ejemplo, no sé, pues van a hacer una regla de tres, ¿verdad? Sí. Eh, hacer cuenta que esta es la hoja que vos recortaste de acá del dibujito, ¿verdad? Si vos a esto le recortases adentro 1 centímetro cuadrado, el peso que tiene que tener esto sería lo mismo que vos vas a tener acá. Porque vos estás utilizando todo el mismo material, ¿verdad? Entonces, cuando vos peses el, sí, valga la redundancia, el peso de esta hoja y el peso del centímetro cuadrado, lo que a vos te va a dar es como una relación de 3 de 1 centímetro por 1 centímetro, ¿cierto? O si no, 1 centímetro cuadrado. Te va a pesar, ponerle, no sé, 0,015, ponele. Y vos pesas esta hoja de papel y te pesa, ponele, no sé, 0,120, ponele. Vamos a decir, cada centímetro cuadrado que yo tengo en esa hoja me pesa 0,15 gramos. Ahora, si yo tengo estos 120 gramos, ¿cierto? De la hoja completa que vos recortaste con el contorno, con todo, te debería dar la superficie que vos tengas. Es como una ecuación para que vos no tengas que cortar esa hoja realmente en muchos cuadraditos y ponerte a ver cuánto es el área y utilizando una regla y muchos cálculos, ¿no? Es como un método que tiene mucho error porque no te va a dar exactamente la cantidad que vos tengas, pero es muy bueno como para aproximarse en números grandes, ¿no? Entonces vos tendrías 0,120 por 1 dividido en 0,015. Bien, te va a dar que vos tenés en esa hoja 8 centímetros cuadrados, ¿verdad? Ahora, el contorno de este, ¿cierto? Que era la hoja de papel.
estos 8 centímetros cúbicos en teoría son los mismos que estos otros. Porque vos esta hoja real la dibujaste en el papel, cortaste el centímetro cúbico y con esta regla vos sabes cuánto mide esto y como dijimos, esto es lo mismo que esto, entonces te sirve para saber cuántos centímetros cuadrados tiene la hoja real que vos pesaste. Eso es lo primero que vos haces, ¿verdad? Ahora, ¿para qué te sirve esto, no? Una vez que tengas esto, vos también lo otro que vas a hacer es decir, bueno, yo ahora voy a sacar, no sé, corto un cacho hasta llenar 0,5 gramos, ¿verdad? Que era lo que les habían pedido en el práctico. Voy a limpiar un poquito la hoja, pues está... Para. Vamos a dejar estos datos. Bien. Entonces ya sabemos que esta hoja real mide 8 centímetros cúbicos, ¿verdad? Y que el peso que tiene esa hoja completa es de 2,13. Entonces vamos a hacer otra vez una regla de 5, ¿no? Ustedes van a usar estos 0,5 gramos. Bueno, espera un segundo, está pensando la PC. Nata, Sí, te pasé la foto de lo que pide Jackie. ¿Qué lo puedes hacer con esos datos? Porque si no la vas a confundir más. Y a mí también, por favor. dale. Espera un segundo. De paso, de una pues se me traba. Ahí les hago otra llamada, pues este ya se va a cortar nomás. Le queda 6 Bueno, minutos. dale, Ahí les envío. dale, dale. De una, no te hagas drama. Bueno, vemos el ejercicio este entonces. No sé qué valores de clorofila les estaba dando ahí en el ejercicio, ¿no? Pero lo que sí pueden hacer es calcular algunas cosas con esto. La primera pregunta que les tocaba decía qué sucede con el valor de la clorofila comparando tratamiento M1, M2 y M3, ¿cierto? Que serían básicamente el de 100% riego, 50% riego y 30% de riego. ¿A qué se puede adjudicar las diferencias del contenido de clorofila para cada tratamiento? Bueno, eso tiene que ver un poco con la producción que ustedes hagan y los datos que tenían de clorofila, ¿no? Y que tenían que calcular. Y dice cómo piensan que se comportaría la clorofila para tratamientos donde las plantas de espinaca las colocaremos con distintas intensidades lumínicas. Todo eso no les va a cambiar lo que son los valores de clorofila. Ahora, fuera de eso, lo que ustedes les dice en una parte es datos de los pesos de las hojas dibujadas para calcular el área foliar de cada una, ¿verdad? Fíjense que los datos que nos dan, el cuadrado de 1 centímetro pesa 120 miligramos. La hoja del tratamiento 1 pesa 248 miligramos. La hoja del tratamiento 2, 139 y la hoja del tratamiento 3, 178. Sí, Bueno, en lo que se basa esto es que, por ejemplo, si ustedes tienen un cuadrado de 1 por 1 centímetro, ¿cierto? Que pesa, no sé, 2 kilos, ponele. Obviamente no pesa 2 kilos, pero imagínense 2 kilos. En teoría, si ustedes agarran un cuadrado más grande, por ejemplo, uno de 2 por 2, ¿verdad? Pues tendríamos acá un cuadrado 1 por 1, 1 por 1, 1 por 1 y 1 por 1, ¿verdad? En teoría, haciendo una regla de por 3, ustedes deberían saber cuánto mide. En este caso debería ser de 4, ¿no? Porque es literalmente el doble hacia acá y el doble hacia acá. bueno, pero ¿te estás compartiendo pantalla? Sí, puta madre. Eso Perdón, iba a Sí, decir. porque es como que yo te estoy escuchando y me voy imaginando en mi papel, de no, acuerdo a los perdón, datos perdón. que voy teniendo, Vamos, entonces vamos como de que... nuevo. También lo intenté, lo intenté. Ahí está, ahora sí, ¿cierto? Tratamiento 1, 2 y 3, ¿cierto? 100% riego, 50% y 30%. El cuadrado de 1 centímetro decía que era de 120 miligramos el peso. Y de ahí las hojas tratamiento 1, 2 y 3 y cada una con su propio peso. Entonces lo que yo les Sí, hasta ahí decía, vamos bien. bien, cuando tengo algo de 1 centímetro cuadrado, ¿cierto? Y me dicen, por ejemplo, pesa 2 kilogramos.
Nosotros nos vamos a manejar con regla de 3 para otro tipo de cuadrado. Por ejemplo, un cuadrado 1 por 1 sería esto, ¿cierto? Un centímetro por un centímetro. Un segundito que ahí entra alguien más. Ahí está. Bien. Si nosotros tenemos, entonces, que un centímetro cúbico, ¿cierto? Que es un cuadrado básicamente de 1 por 1, pesa 2 kilos. Lo que nosotros vamos a suponer es que si agarramos un cuadrado mucho más grande, de por ejemplo 2 por 2, ¿verdad? 2 por 2 sería 4 centímetros cúbicos, ¿verdad? Pues se multiplica lado por lado para calcular el área, en un cuadrado al menos. Acá deberíamos tener el doble, ¿cierto? 1 vale 2 kilos, básicamente 4 va a valer 8 kilogramos, ¿cierto? Porque si se fijan, este cuadradito 1 por 1, nosotros vamos a tenerlo 4 veces acá adentro, ¿cierto? Esto mediría 1 por 1, 1 por 1, 1 por 1 y 1 por 1. En este principio es en lo que se va a basar el tema de que ustedes tengan que analizar los pesos, ¿no? Porque si un cuadrito 1 por 1 pesa 2 kilos, nosotros podemos agarrar un cuadrado mucho más grande, pesarlo y decir, ah, mira, esto me pesa, no sé, 8 kilos, ¿cierto? Si me pesa 8 kilos significa que yo adentro voy a tener 4 de esos cuadraditos pequeños, ¿cierto? 1, 2, 3 y 4. Y cada uno con sus 2 kilogramos, ¿verdad? 2, 4, 6 y 8 kilos. Ahora, si en vez de un cuadrado, porque bueno, en teoría si esto ustedes lo pesan y lo van haciendo así, debería cumplirse, ¿no? Si en vez de un cuadrado tuvieran otra forma que es un poco más difícil de medirla con una regla o con el número que sea, como por ejemplo la forma de una hoja, ustedes esto para calcular el área es medio complicado, ¿no? Porque tiene una forma bastante irregular. Lo que tendrían que hacer capaz a nivel microscópico decir, bueno, tengo estos pequeños cuadraditos que pesan tanto cada uno y tengo 1, 2, 3, 4 y un laburo de la puta madre y bastante al pedo, digamos. En lugar de eso, a alguien se le ocurrió decir, ah, mira, pero si esta hoja yo le corto un cuadradito de 1 por 1 y lo peso, y ese cuadradito de 1 centímetro cuadrado pesa los 2 kilos, y luego peso la hoja completa y me dice 8 kilos, ¿cierto? Ah, bueno, hago esta regla de 3 simple y me va a decir, ah, bueno, entonces esto, lo que realmente yo tenía acá era de que era de 4 centímetros cúbicos, ¿no? Perdón, cuadrados. Es básicamente eso, en vez de partir un cuadrado en secciones más pequeñas y una de esas secciones ustedes ya sabían cuánto pesaba, hacen lo mismo con una hoja. Solo que como la hoja tiene una forma irregular, sería más difícil partirlo en secciones que justamente tengan estos 2 kilos como para saber cuántos centímetros cúbicos van a tener adentro. Entonces lo que ustedes hacen es calcularlo a través del peso. Ahora, usando estos datos que están acá, ¿no? Así no los confundo tampoco tanto. Básicamente te dicen un cuadrado 1 por 1, ¿cierto? Un centímetro cuadrado pesa 120 miligramos. Si yo agarro, por ejemplo, el tratamiento 1, que pesa 248, en teoría me tiene que dar tal cantidad de centímetros cuadrados. Esto es básicamente 248 por 1 y luego ese número lo voy a dividir, ¿cierto?, en 120. Ahí les digo cuánto me da. 2,06 centímetros cuadrados. Bien. 2,066 66666, no importa. Vamos a este simbolito, ¿cierto?, que representa que se repite infinitamente. Entonces acá nosotros vamos a tener el resultado del área que debería tener la hoja del tratamiento 1, ¿cierto? Imaginemos que es una hoja así. Y como yo les digo, capaz se agarran un cuadrito de 1 centímetro por 1 centímetro y dicen, ah, bueno, esto pesa tanto, ¿no? Que en teoría debe de ser esto 120, ¿no? Porque si bien ahí decía... Ven, el hoja dice... Perdón, se me traba la lengua. El ejercicio dice cuadrado de 1 centímetro. Este cuadrado de 1 centímetro se refiere de todas formas al peso de la hoja.
Primero pesaron la hoja completa y luego lo recortaron 1 centímetro por 1 centímetro y lo pesaron. Y eso es lo que les dio 120. ¿Cierto? Este centímetro chiquitito. Y con los otros tratamientos es básicamente lo mismo. Tienen que seguir usando lo mismo. 1 centímetro cuadrado es 120. El tratamiento número 2 es 139. Y siempre utilizando las mismas unidades, ¿no? Si acá tuvieran gramos y acá miligramos, alguna de las dos tendrían que convertirla. Y si acá tienen centímetro cuadrado, acá también tiene que ser centímetro cuadrado. Pero bueno, eso tampoco dudo que les vayan a cambiar los valores. En este caso, 139 por 1 dividido en los 120 me da que hay 1,158 centímetros cuadrados, ¿cierto? Esto es una coma, no es un punto. ¿Ven? Y si se fijan, esta hoja que pesaba mucho menos, ¿no? Pesa casi la mitad. Fíjense que también el tamaño es básicamente la mitad. Si esta hoja era de 2,06, ¿cierto? Centímetros cuadrados, esta otra hoja es mucho más pequeña, ¿no? Porque sería como tener un cuadrado de 1,158 centímetros cuadrados. Y bueno, acá el tercer tratamiento, en teoría el valor siempre debería ser menor, ¿no? Porque lo están regando mucho menos que el anterior. Pero bueno, fíjense acá que el dato, por ejemplo, es mucho más grande. Es de 178, ¿verdad? Y se vuelve a hacer otra vez lo mismo. 1 centímetro cuadrado pesa 120. 178 va a pesar 1,40, perdón, va a tener de tamaño 1,48 centímetros cúbicos. ¿Ven? Y esta otra hoja, como era más pesada que la anterior, es también más grande, ¿no? Fíjense, 1,48 es más grande que 1,15. Porque 178 miligramos es más grande que 139 miligramos. Y a su vez, esta otra hoja, que es la del tratamiento 1, es mucho más grande, ¿no? Y es mucho más pesada. Fíjense cómo a medida que ustedes van aumentando el peso o lo van bajando, van cambiando también la cantidad de centímetros cúbicos que ustedes van a tener. Eso es lo que yo les decía. Este es tratamiento 2 y este es tratamiento 3. No sé si tienen alguna duda de esto. No, nada, por lo menos, yo no No, sé nada. ya. Ahora sí se me abrió más el abanico. Lo que pasa es que como que yo lo interpreté de la misma forma de que lo habíamos sacado en clase, Claro. de esa forma, o sea que necesitaba la muestra de la planta, cuánto pesaba, por eso era mi duda, si era Ah, que lo bien, bien. teníamos que utilizar o no. Claro, lo que ahí les tenían que haber dicho es que este que decía un cuadrado, 1 centímetro cuadrado, era de la hoja ya, y Claro, no del o sea que contorno. hay, digamos, es una cuestión de interpretación más que todo, por lo que veo, pero estaba ahí entre, por eso yo ponía 2,13 que tenía. Ah, claro, 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 vos estabas mezclando este práctico con la hoja que habías pesado realmente en el Claro, laboratorio. Bien, bien. Cualquier cosa, si les queda un poco de duda con esto, hagan la prueba, ¿no? Si tienen alguna balanza o algo, corten un cuadradito de 1 por 1 y luego corten otro más grande, ¿cierto? Uno que tenga, por ejemplo, 2 por 2. Oh, puta madre. Espera que se me traba la lapicera. Un cuadrito que tenga 2 por 2, ¿verdad? En teoría adentro eso debería tener 4 veces esto, o sea sería esto por 4, ¿verdad? Así que si ustedes lo van a pesar y les dan, no sé, 0,5 gramos, ustedes en teoría esto tendrían 0,5 gramos 4 veces, acá, acá, acá y acá, ¿cierto? Y les daría 2 gramos totales. Acuérdense que en un cuadrado es lado por lado, ¿verdad? O sea, no es que tienen 2 centímetros cuadrados acá, sino que es 4 centímetros cuadrados en este. Y si agarraran otro más grande todavía, de no sé, de ponele 4 por 4, ¿no? Acá tendrían 16 centímetros cúbicos. Y la cantidad de cuadrados que van a tener acá es ya mucho más grande, ¿no? Pues tienen 4 veces esos números, ¿verdad? Acá tienen 1 centímetro, 1, 1 y 1. Y acá también tienen 1, 1, 1 y 1, ¿no? O sea, se parte varias veces. Perdón, las líneas chuecas.
A ver, si lo cuentan sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, ¿cierto? Y si lo pesaran, en teoría debería darles mucho más, debería dar acá por ejemplo 8 gramos, ¿no? Porque imagínense, esta sección es básicamente esta, ¿no? Y lo tienen 4 veces. O tienen 16 veces esto que pesaba 0,5. 0,5 por 16 da 8. Es eso lo que hace, lo que utilizan para sacar el área foliar, digamos. No es mucha más ciencia. Si tienen dudas, como les digo, corten un cuadrito uno por uno, lo pesan y luego cortan uno de 2 por 2, lo pesan y deberían ver que esto debería darles un valor 4 veces más grande que el de uno por uno, ¿no? Porque es 2 por 2, son 4 centímetros cúbicos, ¿no? O sea, hagan uno por uno por el peso y acá hagan estos centímetros cúbicos por el peso. Y ahí van a ver cómo están relacionados. O de última hacen una regla de 3. Si ustedes dicen, bueno, este que era de 1 por 1 les pesaba 0,5 y van y pesan este otro y le da 2 gramos, en teoría debería ser de 4 centímetros cuadrados. Y si agarran la regla y lo miden, debería darles más o menos eso. O sea, es algo que lo pueden comprobar, digamos. Dale, gracias, Nata. Así que bueno. Nata, tengo una duda en la de las clorofilas. ¿Usamos la misma fórmula que usamos en clase? Sí, sí, esa que decía 11, no sé cuánto y la otra más. Sí, usen la misma. En cuanto a interpretación, eso porque después te pregunta que tienes que interpretar los datos que te dan, ¿no es cierto? Este, ¿En hay cuál? una pregunta que no entiendo nada porque me dice cómo piensan que se comportaría la clorofila para tratamientos donde las plantas de espinaca las colocaríamos con distintas intensidades lumínicas. Viste que te Eh, da tres tratamientos, ¿no es cierto? El pucha. M1, M2 y M3 y todos a distintos porcentajes de agua, creo que. Sí. No sé si es agua. No, la pregunta es la de concentraciones lumínicas, ¿verdad? Ah, bueno, de luz. Concentraciones de luz, sí. Bueno, básicamente esto, ¿cierto? Vos vas a tener las mismas tres plantas. Imagina que es una macetita con una plantita. Para, está muy grueso esto. Bueno, entonces este tendrías el tratamiento 1, ¿cierto? Que era el 100% de riego. El tratamiento 2, que era 50%. Y el tratamiento 3, que era 30%, ¿verdad? Sí, sí, 30. Bueno, en este caso, ahí le doy de vuelta la pregunta, si no se me confunde. Eh, Sí, es riego, es con agua. Unas al 100, la otra al 50 y la otra al 30%. Bien, ¿cómo piensan que funcionarían con distintas intensidades lumínicas? Básicamente lo que te va a decir acá es decir, no sé, por ejemplo, las ilumino la primera vez, ¿cierto? Este es un 1. Con luz azul, por ejemplo. O luz roja o la que sea. Y diferentes intensidades, ¿cierto? Por ejemplo, no me acuerdo bien cuál es la unidad de luz, pero por ejemplo, imaginemos que son, no sé, 2000 lúmenes, ¿cierto? No me acuerdo bien cuál era la de intensidad de luz. La, primero los ponemos bajo, ¿cierto? Un foquito. A todas igual, ¿cierto? A 2000 lúmenes. Después haces otro tratamiento donde en vez de a 2000 lo haces a 1500, ¿cierto? Es como... Uy, 2500. Como si apagase la luz o si fuese una luz un poquito más tenue, digamos, con menos fuerza. Y después lo haces, no sé, por ejemplo a 500. En teoría lo que debería pasarles es que al llegarle menos cantidad de luz, si bien la calidad capaz es la misma, ¿no? O sea, a todos les mandamos luz azul. Esto sería cantidad, ¿cierto? Perdón, lo estoy dando todo para escribir en horizontal. Cantidad. Lo que a ustedes debería pasarles es que la fotosíntesis, ¿no? Debería realizarse mucho menos, porque no les está llegando la suficiente cantidad de luz que ellos necesitan, ¿cierto? Recordemos que en el sol los momentos donde más fotosíntesis se hace es básicamente al mediodía o cuando el sol está en lo más alto, ¿no? Que les llega la mayor cantidad de luz y de mejor calidad.
Ahora, a medida que ustedes le dan menos cantidad de luz, van a tener menos cantidad de fotosíntesis y a la vez menos crecimiento. Así que incluso si ustedes ya tienen varios tratamientos diferentes, a esto se le va a sumar el hecho de que van a tener una caída de la fotosíntesis, ¿cierto? Y bueno, como saben ustedes, la fotosíntesis le va a dar la energía a la planta para que después pueda hacer el ciclo de Calvin y la fijación de carbono, así que también tendrían plantas más pequeñas con menor cantidad de materia, digamos, ¿cierto? Una planta que tuviese con toda la intensidad de la luz, digamos, independientemente de esto, ¿no? Imaginemos que todas las regamos al 100%. Si a la primera planta le ponemos a 2000 lúmenes, ¿cierto? A la segunda a 1500 y a la tercera a 500, esta planta debería ser la que es más grande, esta un poco menos grande que esta segunda y esta otra sería súper pequeña, ¿cierto? Porque la cantidad de luz que le llegó para hacer fotosíntesis y para que pueda entrar el dióxido de carbono es muy pequeña. Entonces, básicamente en eso se va a basar el tema de que ustedes les den diferentes intensidades de luces a una planta, que es uno de los experimentos que pueden hacer si hacen algún ejercicio o algo. No sé si tienen alguna otra pregunta de esto. No, yo No, no. ese sería más que todo, no lo entendí. Claro. Sí, siempre acuérdense que a la, a la fotosíntesis y por lo tanto al ciclo de Calvin lo afectan muchas cosas. Una es el tema de riego, ¿no? Que en riego van a entrar varias cosas. El tema de que realmente tenga agua, ¿cierto? O sea, le va a afectar el nivel de agua que le entre a la planta y acá van a estar implicadas dos cosas. La cantidad que se le echa, ¿cierto? Y también lo que es el potencial hídrico, ¿no? Porque como decíamos hace un rato, si el suelo es muy salino, el agua, hídrico, el agua tiende a quedar atrapada en el suelo, ¿verdad? Que era lo que pasaba en el ejercicio ese del jardinero. Si la raíz era, tenía mayor negatividad, ¿cierto? Que el suelo, por ejemplo, no sé, menos 4,8. Realmente el agua ingresaba a la planta. Ahora, si esto en vez de 4,8 fuera 9,8, no puede pasar esto, ¿no? Porque se quedaría atrapada el agua en esta etapa, digamos. Por eso es que los dos ejercicios, los dos tipos de trabajo que a ustedes les han dado es uno, que juega con la cantidad de agua, ¿cierto? Desde un 100% de riego hasta un 0% capaz. Y el otro tema es la salinidad, ¿no? Que básicamente lo que va a pasar es esto, no es lo mismo regar al agua, regar las plantas con agua pura, ¿cierto? Que va a tener cero de potencial hídrico a que sea, no sé, la solución creo que era 150 milimolar, ¿cierto? Hagan de cuenta que esto les daba, no sé, menos 4,8 y la otra que les había dado era 300 milimolar y que esta les dé, por ejemplo, 9,6, ponele. En este caso la planta le va a entrar agua no tan bien como antes, digamos, porque va a tener un tipo de resistencia, no es lo mismo que regarla con agua pura, pero bueno, dentro de todo podría entrar a la raíz. Ahora, con valores ya muy altos de salinidad en el suelo, el agua tiende a quedar atrapada, ¿no? Además de que la sal causa otro tipo de efectos en las plantas. Pero básicamente, si lo analizamos desde este punto, es como si uno lo sometiera a una sequía, ¿no? Porque el agua queda atrapada en el suelo y no puede viajar hacia la planta. Entonces básicamente lo mismo que decir, bueno, la regué con 0% de agua o le puse agua tan salada que básicamente no se absorbe en la planta. ¿Qué más les iba a decir? Bueno, perdón, ahí lo taché un poquito, pero decía potencial hídrico. Entonces, lo que va a afectar el crecimiento de la planta va a ser el agua, tanto la cantidad como la calidad propiamente dicha, ¿no? Porque si es un agua muy salada, con muchas sales o que tenga algún tipo de compuesto que no permita que entre en la planta, van a tener un problema. El otro tipo es también la luz, ¿no? La luz va a permitir que se haga la fotosíntesis. Entonces nosotros necesitamos que esa luz tenga calidad, que la calidad es básicamente si es una luz más energética o menos energética, siendo las más energéticas las de tipo azul y las más débiles las de tipo infrarrojos, ¿no? Infrarrojos.
Y por otro lado también la cantidad, que es básicamente como cuando van a comprar ustedes un foco al negocio y les dicen, mira, estas son de 75 watts, por ejemplo, no sé, 75 watts, y esta otra va a ser de 15 watts, por ejemplo. Por más que sean luces azules, la de 75 tiene mucha más potencia, digamos, que la de 15. Entonces esta funcionaría mejor con una planta que la de 15. Igual no, o sea, suponiendo que realmente pudieran hacer fotosíntesis con la luz de una lámpara, ¿no? Pues no pasa. Necesitan sí o sí luz solar, digamos. Bueno, después están los nutrientes también. Que por ejemplo, si le falta, no sé, magnesio, que es lo que es el componente fundamental de la clorofila, no tendrían clorofila, ¿no? O sea, no podrían producirla, entonces tampoco habría fotosíntesis. O el dióxido de carbono, si no hay dióxido de carbono en el ambiente, tampoco hay fotosíntesis. Si hay mucho oxígeno y la planta que ustedes tienen es una C3, tampoco hay fotosíntesis porque acá hay fotorrespiración. Y es literalmente todas las cosas que han ido viendo, digamos. O sea, todo está relacionado en esta parte. Pero lo más importante que están analizando ustedes es el tema de clorofilas con las luces. Pero nutrición no lo van a Che, analizar. Nathan, Sí. entonces va a ser tipo así el parcial, ¿no? Vamos a tener que relacionar todo con todo. Y este último sí, porque me dijeron que iban a entrar preguntas de los tres temas. Un poco de lo que son las hormonas, que eso no lo repasé como para ayudarlas ahora. El tema de todo lo que es fotosíntesis, que son básicamente todos estos factores y cómo funciona. Las plantas si son tipo C3, C4 o CAM, y lo de potencial hídrico. Que lo de potencial hídrico, viste, es relativamente cortito, ¿no? Pero si uno por ahí no le agarra tanto la lógica de cómo se resuelven, es un poquito más complicado. En eso estoy muerta. De todas formas, las preguntas que tengan mañana háganle a la profe. Dale, yo le voy a preguntar.